¿Te has preguntado qué está pasando en el mercado en Brickell? ¿Hay demasiado inventario o no? ¿Se están rentando las unidades realmente de renta a corto plazo? Hoy vamos a estar entrevistando a Santiago Vanegas, quien es el desarrollador de Habitat Group. Gracias por este espacio y bueno, vamos a estar aprovechando el día de hoy a que nos cuentes un poquito sobre Brickell. Si quieres vamos por acá. Neymar, bienvenida a las oficinas de Habitat Group. Muchísimas gracias, Santi. Bueno, qué mejor que tú para que nos hables un poco. ¿Por qué has elegido, Santi, tú como desarrollador de Habitat Group, por qué has elegido Brickell para colocar tus proyectos? Mira, buenísima pregunta. Porque este es el área de Brickell. Brickell está ubicado al sur del río de Miami. Es un área mucho más reducida. En este momento hay 23.188 condos en Brickell. Que uno lo escuche y dijera, es muchísimo. Es muchísimo, pero no es mucho. Ajá. Y luego tienes al norte del río Downtown, que es un poco más grande, y luego tienes al norte de Downtown Edgewater. Todo eso es el gran Downtown. Entonces, el urbanismo arranca de abajo para arriba. Se llena como una botella. La botella se empieza a llenar de líquido de abajo hacia arriba, y eso es lo que está pasando con el urbanismo. Entonces, primero se van a acabar estos terrenos. Es un área limitada, un cuadrado limitado. Luego seguiremos desarrollando Downtown luego. Entonces, en este ciclo, en esta década, es muy importante para Brickell porque puede que se acaben los terrenos. Claro, En esta década. porque el terreno es muy limitado. O sea, ya lo que Sí. se ha desarrollado últimamente Correcto. en Brickell, ya el terreno es muy escaso. Y adicionalmente, Brickell tiene ya Brickell City Center ubicado acá, en operación, full ocupación, con muchísima energía. Brickell tiene el Simpson Park, tiene un área de Simpson Park, esto que tiene un área verde, tiene toda la conectividad también porque tiene 2 estaciones del metro, entonces lo tiene todo Brickell. Y una de las cosas súper importantes también es que Brickell ya es una zona reconocida. O sea, en la mayoría de las partes de Latinoamérica tú hablas de Brickell y la gente conoce o exactamente o se ubica o estaba en Brickell City Center. O sea, que también es un punto de referencia dentro de Miami. Y en esta área de acá, ¿en dónde están los proyectos? Sé que tienes varios proyectos Sí. acá que quieres que... Mira, tenemos un proyecto que se llama Parkside, que es el primer proyecto que va a empezar. Ese proyecto está cerca del Simpson Park. Ahí está Park, ahí es donde están los proyectos iniciales que hicimos nosotros, que se llama Habitat Residence. Es un triángulo que se volvió como hospitalero. Ok. Muy hotelero, porque tienes el Novotel, tienes el Suite, tienes los Habitat Residence que hicimos nosotros. Está Domus, que ya está entregando, ahora viene Park. Entonces, Todo en esa área. todo en ese triangulito se volvió, es un área muy tranquila, muy residencial. Luego los otros 2 proyectos están en la calle de Mercedes. Ok. En la calle de Mercedes está, al frente de Mercedes está Season One, es un proyecto boutique espectacular que ha tenido mucho éxito. Estamos llegando al 50% de ventas Súper. en el Season. Y el otro proyecto se llama Milux, que es más cosmopolitan, de rumba, de happening, de milenio. O sea, son conceptos totalmente distintos. Exacto. Y todos los conceptos son más playero, o beach style, ¿no? Más orgánico, el park, pegado al parque y muy cerca de la playa nueva de Brickell. Ahora tenemos hasta playa. El Season, Ujú. mucho más elegante, como en Four Seasons, más clásico, ¿no? Y el Milux como de Public Hotel o como de Edition Hotel, Claro. que son más juvenil, con mucho más color. Entonces, esos son los conceptos que tenemos en los proyectos. Buenísimo. Santi, y por ejemplo, el estilo de vida de Brickell, ¿cómo lo diferencias al resto de las zonas? Porque Brickell tiene como su propia energía, ¿no? Sí, Brickell es 50% millennial. Sale en el Miami Development Authority Report, 50% millennial. Vivimos más o menos unas 45.000 personas en Brickell, la mitad son millennials. Entonces, esa energía es la que mueve todo lo que está pasando, porque es el consumo, es la economía, son los restaurantes, el happening, los trabajos también están acá. Y el local, el estudiante local que ya está aquí en Miami, que vivió su universidad en Miami, lo ve muy aspiracional. Ok. Ese recién graduado, De que quiere venir. claro, ese recién graduado de la universidad, un muchacho que tenga 22, 23, 24 años, que empieza a trabajar en el sistema financiero, que empieza a trabajar en un desarrollador, en marketing, lo que sea, se viene para la urbe, se viene para Brickell. Ese es un cliente perfecto. Y esos son prácticamente los clientes. Que esos clientes son los que le pagan el alquiler a los inversionistas. El modelo de preconstrucción en Miami, pero entre los últimos 40 años, que ha sido el boom inmobiliario, ese es el modelo. Latinoamericanos, europeos y americanos comprando propiedades de inversión Ujú.
siendo alquiladas en su mayoría por locales. Exacto. Correcto, porque son second home, lo que estamos haciendo los inversionistas, pero la mayoría lo ponemos en el mercado y esos milenios locales, trabajadores, Que lo arreglan. son los Y inquilinos. cada vez vemos más personas, o sea, más personas locales llegando de otras partes, de otros estados que se están mudando para acá, para esta área también. Sí, eso disparó muchísimo el boom, la demografía que pasó en los últimos años, pero igual City of Miami siempre crece 40.000 personas cada década. Imagínate. Y esas 40.000 personas cada década son las 40.000 unidades que fabricamos. Generalmente se hacen en el Grand Downtown. Exacto. Fabricamos 20.000 unidades de condo y 20.000 unidades de multifamily y suplimos la demanda del crecimiento demográfico. Esas 20.000 unidades de condo por década son los famosos ciclos. Hay ciclos de 20.000 unidades, hay ciclos de 15.000 unidades. Este ciclo están aproximadamente en 12.000, 13.000 unidades. Yo creo que va a ser un ciclo de 18.000 unidades. No. Es decir, las personas que están pensando que no van a haber más proyectos, a los inversionistas, yo creo que hacen falta unos 5.000 unidades. Todavía hace falta más inventario para Sí. suplirla. Sí, porque el ciclo del 2008, por ejemplo, el ciclo del 2000 al 2010, fue un ciclo de 20.000 unidades. Ok. Y este ciclo, el ciclo pasado fue un ciclo de 15.000 y este ciclo yo lo veo un ciclo más importante, y más maduro. Y también a un crecimiento poblacional pues más increíble. Claro, con ese empujón after pandemia. Entonces, sí veo que puede ser un ciclo de 18.000 unidades entre Brickell, Downtown y Edgewater. En Brickell en este momento estamos hablando más o menos de unas 5.000 unidades. Ok. Y hablando sobre eso, sobre la oferta, la demanda, el inventario, cuéntanos un poquito sobre ese reporte de mercado que nos compartiste Sí. antes para que me cuentes un poco, porque eso es súper interesante. Claro, pero ven y aprovechamos aquí Vale. y te cuento los proyectos. Claro. Este es el proyecto Season 1. Como ves aquí, tenemos en la sala de venta, está la maqueta, un proyecto de 18 pisos. Luego tienes el proyecto Milo. Son proyectos más boutique. Son proyectos más boutique y luego tienes el proyecto Parkside. Ahora vienen los muebles con Restoration Hardware, que vienen aquí también en la sala de venta. Parte, Santi, que yo creo que diferencia también a tu proyecto porque la decoración, el estilo que le estás dando a los proyectos son muy lindos y al mismo tiempo la gente se tiene que desentender de amueblarlos, vienen completamente listos. Sí, es un producto de Condotel, que este ciclo tiene mucho producto de Condotel. Entonces ahora vamos a hablar de eso. Sí. Vamos entonces a hablar un poco sobre esta gráfica que tenemos acá. Sí, esta gráfica muestra las 4 principales variables macroeconómicas. Voy a hacer este lado aquí. Sí. Donde ves desde el 2022 que estaban muy desequilibradas las variables macroeconómicas. Tienes una inflación del 9. Entonces lo que hizo la Reserva Federal fue subir la tasa del 0 al 5.5. Efectivamente controló la inflación. La meta de inflación es 2, pero ya la inflación la tenemos en un 3. El desempleo siempre estuvo controlado, siempre tuvimos un 4% de desempleo. Crecimiento económico, realmente sí se hizo el soft landing, no tuvimos recesión en ninguno de los trimestres en los años anteriores, entonces no tuvimos recesión, que es el punto número verde. Y finalmente ya la tasa de la reserva empezó a bajar, hoy la tenemos en el 4.5, pero las tasas hipotecarias se demoraron un poco más en bajar. La Reserva Federal bajó en septiembre, que empezó a bajar, pero las tasas hipotecarias inclusive subieron un poquito. Finalmente, la semana pasada ya empezaron a bajar. Ya tenemos una tasa hipotecaria de 6% en los créditos de 30 años. Y lo que se espera es que siga bajando eso durante el tiempo, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, durante este año se espera que siga bajando la tasa de interés. La idea es que este 4.5 de la reserva baje otro punto a 3.5 y haga que este 6 sea un 5.5, de pronto tener un 4.9 aquí adelante. También ahora hay rumores que el gobierno va a empezar a activar a Freddie Mac y Fannie Mae, que son entidades de préstamo mixto de gobierno y privado con tasas buenas. Entonces, pero ya las variables macroeconómicas muy, muy estabilizadas. Vas a ver. Si lo bajas, gracias. Aquí vemos, por ejemplo, la relación entre la tasa de la reserva, que es el azul, que estuvo mucho tiempo en 5.5. Este 5.5 durante tanto tiempo ha generado unas tasas hipotecarias por encima del 7-8%. Y esto de haberlo tenido tanto tiempo sí ha puesto muy lento el mercado hoy en día, porque tenemos 2 años y medio de tasas altas, la gente no ha podido refinanciar todavía y fuera de eso se nos subió un poco
la tasa hipotecaria también. Pero esta tasa ya la tenemos en el 6%. La tasa hipotecaria ya se niveló otra vez y ya la tenemos en el 6%. Lo cual hace que se vuelva a reactivar Claro, el mercado al- porque hay mucha gente que está Claro. esperando específicamente que la tasa bajara. Apenas tengas una tasa de financiamiento con un 4 adelante, la demanda Claro. de compradores vuelve y se activa. Igual como tenemos una oferta muy limitada en este momento, entonces va a volver a activar la velocidad del mercado y un poco los precios para arriba. Claro, exacto, porque hay muchas veces que la gente dice, no, pues yo me voy a esperar a que la tasa de interés baje para poder comprar. Pero lo que hace es que cuando toda esa gente que está esperando salga a comprar, pues obviamente los precios van a incrementar y al final terminan comprando más caro, más costoso a comprar ahora con una tasa de interés y luego poder refinanciar. Y eso a veces la gente no lo logra entender. Si ya es el inversionista un poco más ya sofisticado, que ya ha visto un par de ciclos acá y que entiende que hay que comprar en buyer's market. Ajá. Uno en buyer's market compra. ¿Qué es un buyer's market? Cuando hay muchos meses de inventario, cuando el mercado se pone lento es cuando tienes incentivos, cuando tienes descuentos, cuando tienes formas de pago mejores, beneficios en la compra, es el momento de Y comprar. que es el que estamos ahora. Que es el que Que es el estamos que ahora. estamos ahora, que es el que tenemos que aprovechar y que le tenemos que decir a todos nuestros inversionistas que aprovechen. Entonces, Vete más adelante y vemos por ejemplo estas gráficas. Esta gráfica es del Chiller Case, que lo saca Standard & Poor's. El Chiller Case muestra la valorización o los precios de las propiedades. En este momento es el Chiller de Miami. Nosotros tenemos en el 22 un 14% arriba, que es fantástico. Esto viene a ser casi que la rentabilidad en valorización. El año 23 un 8%. El 24 ya vemos por el tema de las tasas como a un un poquito el 3%. mercado. Yo veo este año siendo súper conservador. Ojalá me equivoque. Yo veo este año ajustándose los precios alrededor de un 9%. ¿Por qué? Porque todavía las tasas no las tenemos bajas en este Completamente. momento. Ujú. Ojalá me equivoque y sea un poco mejor. Y para luego el 2025-26 ya otra vez retomando los crecimientos. Que ayuda muchísimo el inventario en Brico. El inventario antes de pandemia, el inventario era 14%. 14% de inventario. Ese inventario se redujo a niveles del 3%. O sea, De esos niveles mínimos que no habíamos visto nunca. Claro, de esos 23.000 apartamentos que tiene Bricol, ese es el mercado del usado Ujú. secundario. Solamente hay 1.000 apartamentos disponibles en el MLS. El Claro, inventario es nada. está llegando al 5%, pero está subiendo un poquito. Por lo mismo de la tasa de interés. Claro, viene del 3%, está al 4%, hoy está en el 5%. Puede que se siga incrementando un punto anual el inventario, es decir, lleguemos a unas 1.200, 1.300, 1.500 unidades en mercado secundario, que todavía es muy poco. Igual igual es un inventario saludable. Muy saludable, sí. Normalmente estamos en la histórica está en el 14 aproximado. Luego calculamos los meses de inventario. Meses de inventario es cuando hay menos de 6 meses, es un mercado de vendedor. Los precios están altos, Ujú. el vendedor toma ventaja, el comprador no toma ventaja. Exacto. No puede comprar porque hay muchas Porque hay ofertas. mucha gente comprando. Claro, cuando hay más de 6 meses de inventario, 7, 10, 14 meses de inventario, es un mercado de comprador. Se están vendiendo más lentas las propiedades, entonces tienden a tener beneficios para el comprador. Entonces sí, efectivamente estamos en un mercado de comprador. Que es lo que estábamos comentando ahorita, que Correcto. tiene muchísimos beneficios para Que tiene muchísimos beneficios para los compradores. Mercado de comprador, estamos en 14 meses de inventario. Yo veo que vamos a durar en un mercado de comprador hasta junio, de pronto hasta tercer trimestre del año, cuando tengas una reducción de tasas. Ujú. Cuando tengas una reducción de tasas, entras otra vez a un mercado de vendedores. Es que todo está pues en torno a lo que suceda con la tasa de interés, ¿no? Correcto. Para ver cómo se mueve ese mercado. Pero el inventario, déjame verlo de arriba, por favor. Pero el inventario está muy controlado porque tenemos muy poco inventario. Las 23.188 unidades de condo, tenemos 1.000 unidades en el mercado solamente del usado, nada. Disponibles a la venta. Disponibles a la venta. Esto es posible que se incremente 300 unidades, pero no va a ser tanto como 300 unidades. ¿Por qué? Porque la entrega de los apartamentos para el 25, los proyectos, prácticamente no hay. Nosotros estamos entregando 100 unidades en Torre 2. Una está entregando 135 unidades, total 235 unidades Para este año. pero veo muy posible que estas 235 unidades, estos dos proyectos se muevan para el 26 Ujú. y digamos todavía sin nuevo Sí. inventario
el 24, el 25 y una sequía de producto nuevo. Luego sí ya viene Viceroy, que debe terminar, Domus, luego en el 27 también otras 500 unidades. Exacto. Se está entregando muy gradual. Claro. Hay otros proyectos aquí, aproximadamente Igual. otras 3.000 unidades, pero esas 3.000 unidades ni siquiera tienen grúa, Exacto. ni siquiera han empezado la construcción. Entonces, falta mucho todavía, Por empezar. no se tiene certeza Exacto. de cuánto van a entregar, si en el 29, si en el 30, si en el 31, si en el 32. Entonces, por eso Pero no. eso es un punto súper importante porque hay muchas veces que los clientes me dicen, pero Neymar, es que yo veo que hay muchas grúas o varios proyectos y yo digo, pero es que no se entrega todo en el 2025, todo se va entregando como tú comentas paulatinamente, sale inventario 2025, 2026, o sea que realmente no hay una sobresaturación de apartamentos, como a veces la gente lo ve o lo percibe desde afuera. Correcto. Sigamos adelante y miramos a un par de cosas adicionales. Esto es un análisis que hicimos porque nuestro producto es Condotel. Nosotros nos encanta el Condotel, vamos a terminar haciendo 10. ¿Por qué te gusta el Condotel? El Condotel porque realmente es la necesidad básica del inversionista latino. Nuestro market es la gente latina, nuestro Que market. son los que están comprando Claro, constantemente tus proyectos. nosotros somos una constructora colombiana. Tenemos un equipo, en nuestro equipo hay ecuatorianos, hay chilenos, hay venezolanos, hay mexicanos. Nosotros terminamos vendiéndole es a ellos, Claro. ¿entiendes? A esos inversionistas latinos. Entonces, a esos inversionistas latinos, el Condo Hotel Product, Ujú. sube 2 puntos aproximadamente la rentabilidad. Ok, Entonces, esto en su mayoría son inversionistas. claro. Y también es perfecto porque la persona usa el apartamento, ¿entiendes? Entonces, no necesariamente lo alquila todo el mundo. Ujú. Quieren comprar su apartamento, también usarlo. Pero Y que el- también genera una que rentabilidad también cuando genera ellos no una están. rentabilidad. Y el ticket price Ujú. del condotel, normalmente ese condotel, como lo diseñamos nosotros, es más pequeño, es más eficiente, que tiende a ser más hotelero. Es pensado desde el principio. No es un multifamily, como han pasado algunos en este momento, un multifamily que diseñaron unidades grandísimas y lo convirtieron en un condotel Ujú. y tienes un apartamento de un cuarto de 1.200 pies Claro, que nunca fue diseñado. Entonces el Exacto. ticket price Pero de ese apartamento es es mucho más alto. 1.500.000. Claro. En cambio, nosotros tenemos apartamentos de 500 pies, Ujú. alrededor de $500,000, Ujú. $600,000 el ticket price, al mismo valor de la noche. Claro. Entonces, Obviamente la rentabilidad claro. pues hace mucho más sentido en ese tipo de unidades. Pero qué interesante que tú comentas, bueno, para tú diseñar tus proyectos, o sea, tu producto, piensas primero en quién te está comprando esos apartamentos y vas como quien dice desde lo que necesita esa persona, lo quiere usar, quiere rentabilidad, quiere un precio realmente asequible para ellos y a partir de ahí entonces Claro. empiezas a diseñar pues todos los proyectos. Somos empáticos con el comprador. Y al ser empáticos con el comprador y conocer más o menos la historia de Hospitality, por eso es que sacamos los proyectos que sacamos. Ujú. Porque todo el mundo quiere hoy un pedacito de un Four Seasons, todo el mundo Exacto. quiere hoy un pedacito de One Hotel, Ujú. todo el mundo quiere hoy un pedacito de Public Hotel o de Edition Hotel. Ujú. Y eso es lo que le estamos transmitiendo a esos compradores. Y sin embargo, con eso que me comentas, tú me hablabas de que los hoteles, o sea, han dejado espacio para que ustedes entren, Los ¿no? hoteles no han dejado espacio para que entre. Ok. Nosotros, los desarrolladores, le quitamos el espacio. Exacto. No fue Realidad. claro, porque tú ves la producción de cuartos en Brickell. En Brickell en este momento hay 3.200 cuartos, muy pocos cuartos. Ujú. Cualquier ciudad, segunda, tercera de Latinoamérica, tiene 10.000 cuartos de hotel. Imagínate. Barranquilla, Medellín, para no hablar de Bogotá, para no hablar de Exacto. Guayaquil, todas tienen 10.000 unidades de hotel. Aquí estamos hablando que Brickell tiene 3.200. Siempre había un déficit hotelero porque desde hace muchos años no se producen. No se Hotel. construían, o sea, porque si vemos los hoteles también son hoteles muy antiguos, los que hay en Esto es Brickell. súper divertido porque es la mezcla del disruption Ujú. economy y el share economy. Cómo los empresarios desarrolladores se le meten a la industria de los corporate hoteleros, Hilton, Marriott, Ujú. y generamos rooms vía un share economy vendiéndole a latino los cuartos o las unidades. Exacto. Nosotros fuimos pioneros y porque Smart Brickell está demostrado, es el primer proyecto que entregó y seguimos entregando todavía de primeros. Somos innovadores, fuimos innovadores y ahí tenemos un producto nuevo que viene con otro tema de innovación, pero para otra. Pero eso que comentas, que ya tienes una torre lista funcionando, ¿cómo te ha ido con esa torre? Excelente, vamos a ver. Vamos a ver cómo nos ha ido con esa torre. Esta es la programación de entrega en el área de Brickell.
¿La paso? Sí, pásala y vámonos para... Pásate aquí. Pásate un poco para adelante. Pasa para adelante y vemos aquí la ocupación y nos vamos de una vez a la ocupación. Ok, la ocupación. La ocupación es un poco más adelante. Es esta la ocupación, por ejemplo. Esta es la ocupación de las últimas 7 semanas en la Torre 1. Lo que está en verde está ocupado. Imagínate, yo te iba a decir que ya va, pero ya, ¿cuál es lo que está ocupado? Todo lo que está Todo ocupado. lo que está en verde es lo que está ocupado. Imagínate. Y ese día era aquí. Ese día cuando se tomó esa foto era aquí. Esto está desocupado porque nos faltan 3, 4 días para venderlo. Ajá. Entonces aquí lo que hace uno es un ajuste de tarifa, sale y lo vendemos y nuestra política siempre es 100% ocupación. Pásate un poco ¿Qué para... crees que ha sido el éxito para que hayas tenido esa ocupación? Mira, Bricol, el location, ¿no? El location, nuestro producto es un producto que se hizo, haz de cuenta, de 3.8 estrellas. O sea, se hizo pensado para no competirle al Mandarín, al Four Seasons, sino sabemos que en Bricol hay 16 hoteles Ok, y queríamos atacar a los 4 budget hotel. ok. Entonces lo que hicimos fue atacar a los 4 budget hotel, pero con producto nuevo, más grande, full cocina. Entonces, Y por eso te permite que jugar con el precio por noche de repente un poco más asequible para las personas que se quieren quedar en Brickell. sí, porque nuestra competencia no es el Mandarín de $500 la noche. Nosotros con $200 la noche, $175 la noche, malos. Puedes lograr la ocupación. Claro, claro. Logramos la ocupación y súbete un poco y miramos ahora el análisis de los leaseback. Para hablar un poco de los leaseback. Aquí, en este. No, en el otro. ¿Y qué pasa? Ahí, aquí. Este es un análisis de un leaseback, por ejemplo, en Torre 1. Un leaseback, para las personas que nos están escuchando, también es una renta garantizada, ¿no? Sí, leaseback traduce alquiler de vuelta. Yo soy Exacto. O sea, la persona lo compra y te lo alquila a ti. O sea, tú eres el inquilino de la persona y la persona no se tiene que preocupar si se renta o no se renta la unidad. La persona tiene sus ingresos constantes, que es una de las cosas que nuestro cliente latinoamericano sufre mucho en decir, pero ¿qué pasa si no se renta? Me va a tocar mandar a mí dinero de Colombia, de México para cubrir la renta. Y obviamente no es lo que quiere el inversionista. Entonces ustedes han pensado también en eso, cómo le puedes garantizar esos ingresos a la inversionista y que no sufran de que tienen que mandar dinero de su bolsillo, ¿no? Sí. Es un alquiler de vuelta de nuestra empresa de operación hotelera. Ese es el 5.º hotel que nosotros operamos. Tenemos experiencia y todos en Brico. Pues tenemos mucha experiencia de 20 años operando hoteles en Brico. El leaseback, ya estoy mayorcito yo, ese modelo también existía en el ciclo del 2005, 2006, 2007. En Brickell. En Brickell y en Downtown. Los famosos leaseback. Se acabaron los leaseback y ahora están de vuelta otros leaseback. ¿Por qué hacemos leaseback nosotros? Mira, un ejemplo. Nosotros este apartamento de 550 pies. Que sería más o menos como unos 53 metros. 53 metros cuadrados. Lo vendemos en $1,100 el pie. Producto más competitivo del mercado. Es un apartamento de $600,000. Nosotros lo alquilamos en $60,000 al año. Eso me da a mí $160 la noche. Ok. Es decir, yo tengo que alquilarlo a $160 la noche Sí o sí te den. para poder pagar los $60,000 y ya vista la ocupación. Claro. Entonces, O sea, para ti hace mucho sentido decir, bueno, si yo le garantizo a al inversionista, lo tengo que rentar en esto, que sí es súper viable porque tú sí, conoces. correcto. Luego la persona paga aproximadamente $10,000 en real estate taxes. Realmente son 7,500 lo que pasó, pero aquí puse 10,000. $10,000 de asociación y unos $2,000 en contador, algún otro pequeño detalle. Total gasta $22,000. Es decir, sin financiamiento, estás hablando de $38,000 haciendo una inversión de $600,000. Un retorno operativo. Los retornos operativos de estas unidades del Condotel siempre están entre el 5%, 6%. El primer año, el segundo año, ya se sube a un nivel del 7% porque se va ajustando inflacionariamente. Entonces, es un superproducto. Súper, Sí. súper. De estas torres que tú tienes disponibles, Smart Brickell, por ejemplo, la podemos ver desde acá, Sí, ¿verdad? desde aquí. Desde allí ahorita la podemos, si quieres ver. Pero me gustaría, antes de ir a ver la torre, porque me gusta, porque estamos en la sala de oficinas, estamos en Brickell, así que pues, lo podemos ver todos esos proyectos que tienes. Santi, hay algo muy importante que está pasando hoy en día, que es que las personas están pensando en venir a construir familia acá, a vivir acá, y tú tienes el producto de la EV5, ¿verdad? Tú como desarrollador. ¿Qué te llevó a ti a poder pensar en dar este beneficio de EV5 y cómo funcionaría para estos inversionistas?
La EB5 es un programa del gobierno americano que existe hace, yo creo que más de 15, 20 años, que es como, es una idea fantástica. Ojalá los gobiernos latinoamericanos tuvieran la capacidad de hacer eso. Ujú. Es un gana-gana para el gobierno americano porque es decir, yo voy a premiar migratoriamente, dando una residencia, a los inversionistas que traigan plata a mi país y que generen empleo. Ok. Entonces, eso para el gobierno americano es un gana-gana. Se hacen aproximadamente, hay 10.000 cupos al año, se colocan 10.000 cupos al año de EB5, es decir, llegan Ujú. todos los años 10.000 inversionistas poniendo alrededor de $1.050.000. Entonces, eso para el empleo es fantástico. Entonces, pero para tener los proyectos aprobados, tú tienes que armar un super paquete, nosotros lo O sea, hicimos. no es cualquier proyecto, tienes que pasar por una Claro, aprobación. tienes que contratar a varios consultores Ujú. que te sacan un Feasibility Study, Econometric Report, generación de empleo y demostrar cuántos cupos de empleos puedes generar. Nosotros tenemos 280 empleos, podemos generar 28 cupos, Claro, porque son 10 empleos 10 empleos por por inversionista. inversionista. Ujú. Ya los tenemos porque los proyectos están en construcción. Entonces, ya estamos muy adelantados en la colocación de ese producto. Para el desarrollador es fantástico porque es otra fuente de financiamiento Claro, adicional a un costo por debajo de a lo un que de costo por repente. debajo, casi similar con los costos de distribución. Es un punto, 2 puntos por debajo del financiamiento bancario, Ujú. pero es otra fuente. Claro. Entonces, esto siempre es alternativa fantástica. Nos ha ido muy bien. Ujú. Ya tenemos el proyecto aprobado y estamos colocando muchas EB5 mensuales. Súper. Específicamente para qué proyecto es Torre 2 y Torre 3. Torre 2 y Torre 3 de De Smart Breakers, que ya está bajo construcción, Que ya lo va. cual es una garantía súper buena, Correcto. porque a mí me parece que ya estás en construcción, o sea, ya estás generando los empleos, lo cual es ya garantizado por el inversionista. Estás en Brickell, una locación, Sí, está súper premium, y aparte con un desarrollador que tiene trayectoria y que tiene realmente ya como que ese background de que sí sacan los proyectos adelante. gracias. El tema migratorio, para explicarlo muy sencillo, el abogado del abogado tiene que verificar los fondos, de dónde provino este 1.050.000. Se arma el paquete, se llenan los formularios, se envía el paquete al departamento de migración. A los 90 días, el inversionista tiene un permiso de trabajo, se puede quedar aquí. A los 2 años, tiene la residencia temporal. A los 4 años aproximadamente tiene la residencia permanente. Luego en el año quinto, sexto, aplica por ciudadanía. Entonces ese es como el timing Súper, migratorio. súper. Y desde acá se puede Ahí ver. está la torre 1, está terminada y en operación. Ya llevamos un año de operación. La torre 2 ya terminamos estructura. Está súper avanzado. Estamos colocando ventanas ya. Esperamos terminar en diciembre. La torre 3 ya empezamos con los pilotes de estructura. Entonces estamos en full construcción ya finalmente en el proyecto Smart Brick, que se ha demorado como Exacto. todos, pero estamos entregando. Pero bueno, antes de irnos de las oficinas de Habitat Group, quiero mostrarles algo que me pareció súper increíble, que me mostró Santi antes de nuestra entrevista. Ustedes están viendo estas maquetas, que en la sala de ventas ustedes las pueden venir, ver, tocar, pero desde sus casas, desde sus países, ustedes pueden ver también cómo están estructurados estos edificios, qué le queda al lado, si les tapa la vista, no, planos, precios, absolutamente todo lo pueden ver a través de esta plataforma. Así que, miren, les voy a mostrar. Aquí ustedes pueden ver cómo están los diferentes edificios. Si ustedes presionan acá, ustedes pueden ver. Aquí está el otro edificio y ustedes se pueden mover y puedes ver el mapa de Brickell. O sea, puedes ver exactamente qué te queda, dónde están los edificios. Y si llegas a entrar en alguno, por ejemplo, vamos a entrar en este Season 1, puedes ver específicamente todo sobre ese edificio. Obviamente, la idea es de que si a ustedes les interesa algún tipo de unidad en específico, pues por supuesto ustedes se apalanquen del conocimiento de un agente inmobiliario, porque ustedes no van a ganar realmente ningún tipo de beneficio yendo directamente hacia el desarrollador. El desarrollador tiene sus representantes, que son estos in-houses, pero ustedes como compradores
pues se tienen que apoyar también de su agente inmobiliario, quienes hagan las negociaciones por ustedes, quienes los representen durante todo lo que es el proceso de la compra del apartamento, quien consigue los mejores incentivos por ustedes, y no solamente eso, sino que los conecta con todo lo que ustedes necesitan, como el experto en crédito hipotecario, el abogado tributario, el contador, quienes manejan la propiedad, todo el equipo, y no solamente tratar de que ustedes dicen que van a conseguir un mejor precio, pero realmente no es así. Entonces, por ejemplo, este edificio que es el Season, aquí tú puedes pararte en algunas de las unidades y puedes ver lo que hay disponible. Por ejemplo, este apartamento de una habitación con un baño está en un piso 5, te muestra el plano, 736.400. Este está totalmente disponible porque aquí te coloca el botón, la parte verde, te coloca cuántos pies cuadrados tienes, que en este caso son 526 pies cuadrados, estamos hablando de más o menos unos 50 metros cuadrados, una habitación, un baño, 736.400, y puedes también ver desde tu casa el plano, la distribución. Entras acá, lavadora y secadora, tienes tu comedor, cocina, tienes tu sala, tienes tu baño con tu habitación y tu balcón. Estas unidades completamente amuebladas y sin que ustedes se tengan que hacer cargo de absolutamente nada. Y así pueden probar diferentes opciones de planos, de proyectos, mirar qué es lo que hay alrededor, y de verdad que ayuda muchísimo para ustedes que están afuera tomar una decisión. Pero recuerden, siempre con la ayuda de un agente inmobiliario, y pues en este caso mi ayuda. Así que si te gustó este video, pues por favor déjalo acá en los comentarios. Dale like, suscríbete a mi canal y por supuesto compártelo con cualquier otra persona que tú crees que le puede interesar. Aquí te puedo ayudar en el paso a paso de esta asesoría inmobiliaria para que tú puedas diversificar y dolarizar tu patrimonio. Nos vemos en el próximo video. Bye.